reformas a la Caja de Seguro Social, hemos dicho algunos de los puntos. Uno de ellos es el aumento de la edad de jubilación, que es el que más preocupa a la población panameña. ¿Qué nos diría usted ante el tema? Muy buenos días, Honorio. Un saludo a ti, a los que contigo están trabajando, a tus televidentes, oyentes y a quienes van a accesar por redes sociales esta entrevista. Lo primero que hay que decir es que se está mintiendo a la población. En primer lugar, la mesa de escucha, como la llamó Dino Mon en la propia presidencia de la República, fue una mesa en la que 11 sectores estuvieron representados, de los cuales 10 propusieron claramente regresar al programa de solidaridad entre generaciones o de reparto puro, como se le conoce, y naturalmente esto no ocurrió. Pero además habló de consenso. ¿Consenso con quién? Si en realidad allí todos expusieron sus posiciones y el gobierno nunca presentó una propuesta. Han salido con un mamotreto y debo decir que en efecto es un tema que se está estudiando porque obviamente los panameños y la panameña hemos sido informados en la tarde de hace un día y medio de este proyecto de ley y tenemos opiniones preliminares. Estamos haciendo los estudios técnicos correspondientes con el equipo técnico de Frenadeso y naturalmente ya tenemos opiniones con relación al tema. En primera instancia, tú me preguntas por el aumento de la edad de jubilación. Tú debes tener un video en el Mulino, cada jueves sale de forma peyorativa a atacar las organizaciones sociales de los trabajadores. Y entre esas mencionaba que no iba a haber aumento de edad ni de cuotas. Y resulta ser que el proyecto tiene aumento de edad y aumento de la densidad de la cuota. Me permito explicar. Se está planteando aumento de 3 años para los hombres y para las mujeres. ¿Sí? ¿Qué significa trabajar 3 años más? Estar obligado a pagar 36 cuotas adicionales. Es decir, en la práctica se está aumentando de 240 cuotas a 276 cuotas la densidad. Pero además de eso te están obligando a pagar el porcentaje durante 3 años. Más o menos un salario promedio, eso puede representar poco más de $1,200 por año de contribución adicional que deben hacer las personas. Entonces, obviamente, este es un tema que ha sido ampliamente rechazado por la población en torno a aumento de la edad de jubilación. ¿Por qué razón? Las medidas paramétricas no sirven. Las medidas paramétricas que entiéndase son aumento de la edad de jubilación, aumento de la densidad de cuota, aumento de lo que se paga, disminución de las pensiones, porque eso lleva consigo ese elemento, disminuir el valor de reemplazo, como le llaman, es decir, en palabras sencillas, disminuir el 60% de lo que te tocaba en los últimos 10 años que tuvieses mejor salario. Es disminuir eso y naturalmente estas medidas paramétricas normalmente lo que han hecho a la población panameña es desgraciarle aún más la vida a los panameños, hombres y mujeres que después de ser productivos, resulta ser que tienen que vivir casi en la indigencia porque las pensiones son de hambre. Esta medida paramétrica y que le llaman sacrificio que tiene que poner la población, debo decirle al pueblo, y eso lo sabe, yo solo se lo recuerdo, es que el único que sacrifica en este país es el pueblo panameño. Aquí se habla que la mayor inversión la va a hacer el Estado, el gobierno. Bueno, déjeme informarle al país y a quienes están diciendo eso, entre otros, a Chapman, a Mon y al señor Mulino, ¿sí? Que resulta ser que los impuestos que se pagan en este país los pagamos los trabajadores de nuestro salario porque los retienen en la fuente, es decir, cada quincena, semana, bisemana que se paga, pero además las reformas tributarias que se han hecho en el país obligan a la población a pagar impuestos al consumo. Resulta ser que hay una evasión por encima de $10,000 millones, dicho por el MEF y la Contraloría de impuestos que no pagan los empresarios en este país. Entonces resulta ser que esos impuestos que ellos dicen que es el mayor sacrificio que va a poner el Estado, lo pagamos nosotros mismos.
es decir, los contribuyentes y no cualquier contribuyente, porque en Panamá los empresarios y las empresas casi no pagan impuestos al país. Entonces, eso lo ponemos nosotros también. El aumento de la edad de jubilación lo ponemos nosotros también. Y se ha manifestado el supuesto sacrificio de los empresarios con relación a que le aumentan el 3% para pensiones. Entonces resulta ser que la propuesta que hicimos era que equipararan lo que pagamos los trabajadores. ¿Cuánto pagamos los trabajadores en nuestro salario para el programa Invalidez, Vejez y Muerte? 9.25%. Los empresarios, con ese 3% que se está aumentando, a duras penas llegan a 7 y tanto por ciento. Es decir, que hay más de 2 y tanto por ciento porcentual, valga la redundancia, que no se le ha agravado. Entonces, aquí finalmente quien queda cargando toda esta situación es la población panameña. Después te hablan de tablas de retiro. Tablas de retiro que todas propugnan por reducción de la jornada de trabajo. Si bien es cierto, abre la posibilidad a que algunas personas con determinada edad puedan retirarse, hombres y mujeres, antes de los 62 y antes de los 57, resulta ser que el que lo haga va a recibir menos del 60%. Eso es lo que no te dice concretamente. Entonces, esta es parte, digamos, de una filosofía, la filosofía política, económica e ideología. ¿De quién? De los empresarios, de las entidades fondomonetaristas, como lo es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, entre otras, que impusieron aceleradamente, después de los años 90, esta política fracasada. El modelo de individualizar las cuentas, que es otro elemento importante que la población tiene que tener claro, se está privatizando. Mulino dice que no, Chapman dice que no, y Mon dicen que no. Pues se está privatizando implícitamente al individualizar las cuotas del seguro social, pero además jugar con ellas en el mercado para favorecer incluso familias, familias, porque tanto familias de primer grado de consanguinidad del ministro Chapman son dueños o accionistas de bancos y de empresas aseguradoras de pensiones privadas. Entonces se quiere agarrar la plata de los trabajadores, porque esa es la plata de los trabajadores, y ponerla al servicio de quienes, de los bancos. Este país conoce perfectamente quiénes son los bancos. Este país sabe cómo nos esquilman los bancos con sus intereses por las nubes. Miren cómo se comportaron en medio de la pandemia. Entonces, ¿cómo van a agarrar nuestros recursos y entregárselo a la banca sobre pretexto de mejores ingresos? Entonces, este es parte del problema que estamos teniendo. Honores. Saúl, se hace difícil defender las reformas a la Caja de Seguro Social, pero me gustaría conocer la solución y la alternativa ante lo presentado. ¿Qué diría usted? Fíjese, lo que presentamos como alternativa, la primera de ellas, con la cual estuvo de acuerdo 10 de las 11 organizaciones que fueron convocadas a la presidencia de la República, fue integrar los sistemas en un sistema único, pero no individual, que fue que es lo que presenta la propuesta del señor Chapman, Mon, el gobierno del señor Mulino y el gabinete. Ellos lo que han hecho ahora es individualizar todas las cuentas, todas, absolutamente todas, y prácticamente en ese travesti, por llamarlo de alguna manera, resulta ser que como consecuencia de esa actuación, las pensiones van a ser menores, por un lado. Y el concepto de ahorro individual implica en la población que tenga que pagarse sus pensiones conforme a lo que ellos quieren, que dicen que se ahorró, y todo eso va a ser menor que lo que hoy se está recibiendo por parte de la población. Pero usted decía propuesta. Bueno, si unificamos el sistema en el sistema que existía antes de 2005, el estudio de la Organización Internacional del Trabajo dice
que el programa prolonga de invalidez, vejez y muerte su vida hasta el 2038. Esa sola medida resuelve un problema en un margen de tiempo muy importante, que son de más de 10 años. Hemos propuesto, reitero, que los empresarios equiparen el pago en materia del porcentaje que pagan los trabajadores del 9.25%. Hemos propuesto que el Estado ponga 3.5% de Producto Interno Bruto de forma gradual para, en efecto, fortalecer las finanzas del programa de invalidez, vejez y muerte. Otras formas o fuentes de recursos que podrían ayudar a sostener el programa de invalidez, vejez y muerte son partidas provenientes del Canal de Panamá, partidas provenientes de la fibra óptica, como incluso lo dice la Ley 51. Es decir, y además de eso, hacer inversiones importantes desde la Caja de Seguro Social, incluso para proyectos de infraestructura que desarrolla el Estado con intereses adecuados, con retornabilidad segura, de manera tal que podamos tener esa posibilidad de invertir los recursos y que sean rentables. Usted sabe lo que hacen, eliminan la posibilidad de que la caja le preste a intereses más bajos a los jubilados y a los asegurados. Es decir, aquí lo que se quiere es la piñata, la fiesta. Es lo que hemos propuesto como elementos o pilares fundamentales para sostener un programa de solidaridad entre generaciones, un programa de IBM que sea de reparto puro, incluso con la fuente que hemos indicado técnicamente. Los cálculos que hicimos indican que la pensión puede irse aumentando. Vamos Saúl, le está dando el sol y tenemos contraluz. No se ve en pantalla. Vamos a pedir que cambie la toma, por favor, señor productor. Mientras. Quizás aquí. Ahí vamos a ver, señor productor. Ahí estás, ahí está, ahí está. Continúe. Ay, disculpe. Entonces decía que en realidad el solo hecho de plantear las variables de 3.5% de Producto Interno Bruto puesto por el Estado, por nosotros mismos que pagamos los impuestos, que se equipare al 9.25% el pago de los empresarios con el de los trabajadores en materia de pensiones y jubilaciones. Solo con eso se puede aumentar gradualmente las pensiones de 60% hacia arriba. Es decir, 60, 65, 70, 80, 90, hasta llegar a 100% del salario. Eso es posible hacerlo. ¿Cuál es el problema? El problema es la ideología, la política económica, que te dice, no, no vamos a politizar eso, pues está politizado. Las políticas públicas no son neutrales, las ciencias no son neutrales. Chapman Moore se tratan de vender como supuestos técnicos. Los dos tienen ideología neoliberal, proempresarial. Lo que quieren es la privatización de los fondos. Eso es lo que quieren, que salgan los fondos de los asegurados del pueblo panameño para los bancos y para las empresas que ya existen, y habrán otras, me imagino, para ver este tema de administrar pensiones, lucrar, porque el tema es lucrar. Incluso el carácter público de la entidad está siendo borrado por un servicio público. Conceptualmente no es lo mismo. Entonces sí hay aquí, y esto es importante reiterárselo a la población, sí existe ideología por parte del gobierno del señor Mulino, que lo puedo resumir en una frase: mi gobierno es 100% empresarial. No es el gobierno 100% de la población que votó, es el gobierno de los empresarios. Y como todos sabemos, los empresarios, su fin objetivo es el lucro. ¿Significa eso que eliminar el carácter público de la entidad de seguridad social implica claramente que se abra a los mercados, los fondos, porque detrás de esto lo que quieren son los fondos que hemos calculado, pueden ser más de 200 mil millones de dólares en una proyección
de aproximadamente entre 10 y 15 años. Eso es lo que quieren en el fondo, y es ideológico y es político, por eso es que hay que desenmascararlo. Nos quieren presentar como tecnócratas neutrales, ninguna ciencia es neutral. 2 más 2 son 4. ¿Cómo usted defiende el 4? ¿Qué intereses está defendiendo? ¿La de la población y los trabajadores o la de los empresarios y los gamonales? Entonces 2 más 2 es 4 para ellos, visto desde su concepción ideológica y política de negocio, y 2 son 4 visto desde el punto de vista social, humano, que se debe tener pensiones dignas para la población. Entonces son 2 enfoques distintos. Claro que son distintos y propugnan por intereses distintos, porque uno propugnan por la vida, por la dignidad humana, por los derechos fundamentales de la población, y los otros propugnan por el negocio de la inmensa minoría, porque resulta ser que las minorías en este país son las que mandan. ¿Cuáles son? El poder de facto. ¿Cuál es ese? El poder económico. Esa es la realidad que vivimos los panameños. Así es, Saúl, mil gracias por habernos acompañado analizando el tema de la Caja de Seguro Social. Por tiempo, tenemos que despedirlo, tenemos otros invitados. Mil gracias, Saúl Méndez del Suntrack, por haber estado con nosotros haciendo este análisis necesario para conocer más sobre las reformas a la Caja de Seguro Social. Despedimos a Saúl Méndez, señor productor, y coloca en pantalla